Dios Padre Santo, con abundancia y gracia, te damos muchas gracias. Te damos gracias por compartir el Evangelio con nosotros y muchas personas. También te damos gracias por esta ubicación tan hermosa donde los podemos reunir después de nuestra salvación. Y hasta el día que tú regreses, ayúdanos a servirte como iglesia para el resto de nuestras vidas. Y en verdad damos gracias por meter la iglesia de Los Ángeles en esta región. Y también oramos para que inspires y podamos predicar el Evangelio a muchas personas alrededor de nosotros. También cuida de cada uno de nosotros, de los hermanos, para que podamos predicar el Evangelio y también cuidar de nuestras familias. También alumbra nuestros espíritus por el resto del día de nosotros. Y si hay cualquier pregunta en nuestros corazones, por favor, contesta estas preguntas. Y lo confiamos todo esta hora en tus manos milagrosas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Job 27 en el Antiguo Testamento. Job está en medio de la Biblia. De versículo 1 voy a leerles. Resumió Job su discurso y dijo: vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. 3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí integridad. 6. Leamos juntos. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Como saben, todos los jóvenes fueron al retiro de Kentucky porque tuvieron un retiro de jóvenes. Pero es muy difícil para que todos los jóvenes se reúnan. Pero en este tiempo se pudieron reunir y estoy muy agradecido. Este domingo en la mañana creo que tiene muchos asientos vacíos. Algunos no tendrán pastores. El pastor Jacobo se fue como representante de la costa oeste para estar ahí en el retiro. Por favor, oren para que regresen con bien y a salvo. Esta mañana quisiera compartir el pasaje de Job 27. Como dice el versículo 6, si mi justicia tengo asida y no lo cederé. Quiero enfocarme cuando dice: me sostendré y no lo dejaré. Aquí cuando dice mi justicia tengo asida, no está hablando de la salvación. Aún de acuerdo a la Biblia en Salmos, dice: la justicia del Señor es su única justicia. La justicia de Dios
es la justicia de la salvación. La justicia del Señor es el hecho de que por medio de la palabra, solo por Cristo podemos entrar al cielo. Pero la justicia, hijo, ¿de qué se refieren? Es de la justicia de su propia fe, su vida cristiana. Si no saben, Job está en el punto más feo de su vida. Job él mismo se refiere como alguien de oro. Al punto donde Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a un hombre como Job? Y el diablo estaba muy envidioso de eso. Y regresó a Dios y le dijo, la única razón por qué Job te busca es porque le ha dado todas estas cosas materiales a él. Le has dado riqueza, abundancia en hijos, le has bendecido su vida. Y por eso te puede él alabar así, porque lo tiene todo. Porque le has dado salud, le has dado mucha vida y muchas cosas. Por eso te puede alabar en la manera que lo hace. Y el diablo le dijo, si le quitas todas estas cosas, te garantizo que Job no te va a servir de la manera que te hace hoy. Y aún así, a pesar de eso, él siguió a Dios. El diablo no puede completamente leer el corazón del hombre. Job, el diablo quiero decir, él sabe nuestro comportamiento, pero no puede apuntar directamente a nuestro corazón. Salomón, Primera Reyes, Segunda Reyes, que solamente el Señor, solamente puede examinar el corazón del hombre. Entonces Dios permitió al diablo que quitara todo de Job. Y le dijo, nomás guarda su vida. Pero aún, con todo lo que tenía Job, a quitarle todo eso, pensó el diablo que Job iba a dejar a Dios, aún en sus tiempos difíciles, aún en su sufrimiento de Job. Y llegaron sus 3 amigos también. Y lo que ellos hicieron, le empezaron a regañar a Job. Los 3 amigos regañaron a Job. ¿Será que tú has hecho algo mal? Y por el Dios justo te está juzgando porque has hecho algo malo. Por eso te está... Miren su vida. Tienen pecados escondidos ustedes. Pero Job sabía que no tenía ningún pecado escondido. Y él confesó de que aún en la más injusticia él va a sostenerse de su justicia y no la cederá. Y aunque pasó por todo, él confesó. Y Job dijo al final que él sabe la manera en la que yo camino. Y después de que me he examinado, yo saldré como oro. La vida de Job ya era de oro, pero por medio del examen de Dios, su vida fue más purificada como oro purificado. El oro es precioso a sí mismo, pero por medio de las aflicciones fue filtrado de sus impurezas y se volvió más puro como oro. Entonces, ¿cómo es que Job fue bendecido por Dios y pudo experimentar a Dios en su vida? La Biblia no dice que era una cosa complicada. Es muy simple como agarrarse de las cosas de Dios y dejar ir a las cosas que necesitamos ir. ¿Qué es el secreto de tu vida cristiana? Todos los cristianos que han nacido de nuevo quieren tener éxito en su vida cristiana. Todos queremos ser utilizados preciosamente ante Dios, pero no es una cosa complicada. La llave de esto
Cuando tú te sostienes a las cosas que el Señor te dice que te sostengas, a las cosas de tu vida cristiana, entonces vas a tener éxito en tu vida cristiana. Si lees la Biblia, algo común que Dios nos manda, que tenemos que dejar ir, y hay cosas que Él dice que nos sostengamos, que nos agarremos. Entonces, el mensaje de hoy, vamos a hablar de las cosas que tenemos que agarrarnos, sostenernos. Hay un hombre que escribió un libro que todo lo que tienes que sostenerte lo has aprendido en el grado de kinder. Tenemos que pensar, tenemos que ser más educados para vivir una mejor vida, pero eso no es la verdad. Para los cristianos, el propósito de eso, ¿cómo puedes vivir una vida poderosa en Cristo? Cuando te sostienes las cosas importantes, preciosas, de acuerdo a la Biblia, entonces puedes tener éxito. Saben, si miran en YouTube, hay lecturas, profesores, lecturas de cómo tener éxito. Tienen varios estudiantes y les dan lecciones y les traen como una vasija llena de arena y se trae rocas grandes y trae a los estudiantes y dice, todos los que tienen confianza pongan las rocas adentro de la arena, pero entre medio de los 40 estudiantes ninguno de ellos tuvo éxito. Y esta lectura dice, yo les enseñaré cómo hacerlo. Lo primero que él hizo, tomó la vasija, lo vació de la arena y lo puso vacío. Y luego puso las rocas de acuerdo a su tamaño y las llenó, todas las rocas, y luego llenó la arena encima hasta arriba. Y nuestra vida cristiana es similar. El problema es de que muchas personas quieren morir arriba con unas cosas muy pequeñas. Dice, ¿por qué será que no tengo éxito en mi vida de fe? Es porque agarran a cosas pequeñas que nos hace llevar atrás y no los deja ir a las cosas importantes. Entonces, si tu corazón es una vasija, el centro de esa vasija tiene que estar la piedra que es Cristo. Y vivir una vida centrada en la iglesia, esas rocas van a seguirlo. La razón por qué la iglesia es importante es que por medio de la iglesia el evangelio es predicado. Entonces, si el centro de tu corazón es salvar almas y evangelizar, todo lo demás se vuelve pequeño y menos importante. Si pones lo que es más importante en medio de tu vida, todo lo demás se vuelve menos importante. Cuando Job dice, mi justicia tengo asida, no está hablando de su propia justicia. Si miramos todo el libro de Job, Job se agarró de la palabra de Dios. Él guardó la palabra de Dios más que su comida diaria. Y este hombre Job, una vida de oración fue algo regular en su vida. Dice que no buscó consolación del hombre, sino lo buscó de Dios y lloró ante Dios. Y cuando miras a Job, lo más importante es de que Job fue un hombre perfecto, bueno. Él tenía un propósito puro de cómo seguía a Dios, porque él propuso su corazón para Dios. Cuando venimos y encontramos el Evangelio, el estado de nuestra mente y corazón, qué tan puro está. Y por eso cuando miramos a otros hermanos en la iglesia, todos parecen ángeles, parecen buenas personas. Pero mantener esa pureza y esa inocencia. Y por eso Job dice,
se mantuvo firme. Se agarró así. Él no más lo agarró para dejarlo ir, sino lo agarró firme, lo mantuvo firme. Mientras tú vives tu vida cristiana, hay cosas que tienes que agarrarte, que nunca vas a dejar ir de tu vida, porque son preciosas. Recuerden, Job, él tuvo esposa, que ella se agarró de una cosa, pero no se agarró tan firme como él fue. Y por eso la esposa, cuando ella enfrentó dificultades, le dijo a Job, se maldice a Dios, y ya. Tienes que agarrarte de estas cosas firmemente, aun cuando vengan tribulaciones y problemas, puedes agarrarte firmemente de ellas. No solo Job, sino hay otras personas como José, personas buenas, grandes en la Biblia. Pero para ser esa gran persona como José, no era fácil en su camino. Este hombre agarró la palabra de Dios sin importar la circunstancia. Si miramos a la esposa de Potifar, que sedució a José y agarró su vestido, y ahí estaba el diablo trabajando. Ella estaba preguntándose, ¿cómo puede ser este hombre joven caer? Entonces se agarró de su vestidura, y José dejó su vestidura y se agarró de Dios. Y porque ese individual se agarró de Dios, eventualmente se volvió una altura tan grande como la de Dios. ¿Saben? El rey Nabucodonosor fue el rey de Babilonia. Un hombre sin misericordia, mató a personas. Hizo una imagen de oro, dijo que no se arrodilla ante esta imagen de oro, voy a matarlo. Pero Daniel y sus amigos fueron fieles a eso. Estuvieron un tiempo de que pudieran ser desgollados en cualquier momento. Pero sabían muy bien de que si no alababan esta imagen de oro, iban a morir. Pero aún prefirieron mejor seguir a Dios. Pero ¿cómo pudieron hacer esta cosa? Es porque se agarraron de Dios. Y agarrarse firme de Dios resulta con bendición. Hay un hombre llamado Abraham que le dijo, sí, apártate de la parentela de tus padres y ve a esta tierra que te voy a enseñar. Pero este hombre se volvió el antepasado de la fe. Porque él se fue a lugares, permaneciendo en los lugares que Dios le dijo, y por eso fue bendecido. No fue tan complicado. En verdad, estamos viviendo en los últimos tiempos. Si miran 2 Timoteo capítulo 3, explica de las circunstancias de los últimos tiempos. Y dice que las personas van a ser tentadas por 3 cosas grandes. Primera es las cosas materiales, por ejemplo, dinero. Al fin del tiempo, las personas van a perder su mente por el dinero. Las personas pierden sus vecinos por el dinero. Hay personas que hacen grandes pecados, asesinatos por el dinero. Pero hay personas que están alcanzadas más por el dinero y así pierden su fe. ¿Saben que así que el profeta que siguió a Dios, este discípulo, miró muchos milagros de Dios, pero lo perdió cuando fue tentado por las cosas materiales, las riquezas materiales. Aún el profeta Balaam es un profeta de Dios, una revelación de Dios, porque estaba alcanzado por el dinero y cosas materiales, se fue al contrario de la profecía de Dios y maldició la nación de Israel. Piensa en Judas Iscariote, que siguió a Dios de cerca. Por 3 años y medio miró milagros de Dios y fue discípulo de Dios quien siguió a Dios cerca, pero por el dinero, ¿qué? Lo negó y lo engañó.
El problema es de que hay muchas personas que están alcanzadas por las cosas materiales. Es importante que vivas una vida para hacer riquezas, para hacer dinero y vivir bien. Pero tenemos que saber que nuestros corazones y mente no sean agarradas por estas tentaciones. Pero ahora a las personas les gusta más el placer de las cosas que de Dios. El placer está en cada esquina de este mundo. Si miran las noticias que han leído o visto, son muy diferentes que a las que escuchas hoy. El problema del pecado es que el pecado siempre va a progresar. Y la razón por qué la tierra está yendo al final es que este mundo no nos está menoreando el pecado. El pecado se está acumulando pero estamos cercanos al juicio. Y al final, las personas se van a amar más ellos mismos, serán amadores de ellos mismos. Las personas tienen complicación entendiendo los problemas de otras personas. No tienen un sentido de comunidad, nomás solo de ellos mismos, de su familia, nada más. Aún eso toma a cabo en la familia de fe. Algunas personas que están contentas nada más con su salvación y no cuidan de sus hermanos. No tienen interés si este otro individual va a ir al cielo o no. Entonces, además de esto, nomás están contentos de que ellos y su familia son salvos. Eso es muy orgulloso porque nomás eres amadores de ti mismo. Hay un mandamiento del coronel que se llama Joab. Era una persona muy valiente, pero al final nomás tenía una cosa pequeña que se agarró y murió. Y hay una razón por qué murió de tal manera. Él se quiso agarrar pero de lo que se agarró no le hizo nada bueno y se murió. Pero lo que hizo fue de que se vendió a su misma hija y su integridad. Lo que él miró de que el rey David estaba cerca de Abner y que su posición como comandante se estaba decayendo. Y lo que hizo fue, invitó a Abner y lo mató. ¿Cómo puedes hacer esta cosa? Él fue alcanzado por sus propias ideas. Y ahora, como pasa el tiempo, Joab miró de que iba a ser Amasías como un hombre y por eso lo mató también. Porque quería la posición de David como comandante de David. Y por eso estuvo avergonzado al punto de que no podía regresar. Y por eso muchas personas están muy alcanzadas por las fantasías falsas de este mundo. Tenemos que tener mucho cuidado. Como cristianos tenemos que tener cuidado. No tenemos que ser llevados por las cosas del mundo. Y para las personas jóvenes podemos ser tentadas por el sexo opósito. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo vemos todo alrededor de nosotros. Están muy adictos al alcohol y muchas cosas. Y dejan ir a su familia y todo lo que tienen por eso. Los jóvenes caen muy fácilmente por otra cosa. Quieren ver, aparecer, así como las celebridades, tener el mismo tipo de cabello, su estilo de vida, porque están agarrando de estas fantasías falsas. Porque cuando las personas tienen estándares muy pobres, se van por lo más falso. Pero el estándar de Dios, que nunca va a decaer, la palabra de Dios, en verdad da ese efecto. Entonces, ¿cómo puedes ser bendecido en tu vida de fe? Es agarrarte de Dios, y eso es agarrarte de la palabra de Dios. No es algo complicado, si lo miramos. Sabe que hay un hombre, Raquel, que era la esposa de Jacobo, y Raquel miró de que Dios estaba con él y no se dejó ir.
Era un ídolo portátil en ese tiempo. Él lo sostenía y lo llevaba a todos lugares. Y yo lo llevaba. Era como una imagen de los celulares de hoy en día. Ahora la iglesia vienen a la iglesia. No preguntan a la iglesia, sino le preguntan a ChatGPT todas las preguntas que tienen. Pero no así tiene que ser nuestra vida de fe mientras seguimos nuestra vida cristiana. El problema es de que vamos a la perdición por no preguntar la pregunta. Pero al contrario, aun con las cosas tan pequeñas, cuando preguntas y recibes la respuesta, las sigues, pero no vas a un tiempo malgastando tu tiempo. No seas alcanzado por las cosas pequeñas, sino la gran imagen que es nuestra vida cristiana. Tenemos que aprender de Demas, que fue un compañero de apóstol Pablo en un punto de su vida. Afortunado de ese individual, pero también una bendición para nosotros. Demas se fue a Tesalónica porque siguió al mundo mejor, porque su corazón estaba aferrado a las cosas del mundo y cometió esta gran cosa feroz que dejó ir a su fe. Marcos capítulo 10. Versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir a Jericó y él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndote: ten confianza, levántate, te llama. Esa es la historia de cuando Jesús fue a la ciudad de Jericó y conoció a este hombre Bartimeo. Bartimeo no era un hombre normal, sino era un hombre que era ciego y vivía en lo peor de su vida. Y por eso una vez escuchó de que Jesucristo estaba alrededor de él. Quizás habrá escuchado mucho de Jesús y pensó: Jesús está caminando cerca de mí. Y empezó a llorar a voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y las personas le dijeron que se callase, porque estás gritando mucho. Pero él no se abstuvo por esas cosas, sino siguió aclamando a grandes voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, el hombre ciego, no agarró físicamente a Jesús, pero la voz de él agarró la atención de Jesús. Y cualquiera que puede agarrarse de la palabra de Dios es a sí mismo como Bartimeo. Jesús se paró. Es una gran frase que Jesús pudo haber seguido. Y si Bartimeo no hubiera hecho ningún ruido, Jesús hubiera pasado. Pero su voz hizo que los pies de Jesús se parasen. Esta mañana, el hecho de que estamos aprendiendo la palabra de Dios, Dios está a la par de nosotros. ¿Quién de nosotros puede hacer de que Dios se pare? ¿Quién puede atraer el poder de Dios? Los que pueden llorarle a Él, aclamarle. No quiero que estén llorando físicamente, pero está demostrando
un corazón honesto, la honestidad, porque Dios conoce el corazón de cada uno. Él sabía de que Bartimeo quería conocer al Señor. Los que tienen un corazón honesto de conocer al Señor, y Dios se va a parar y va a ir ante ellos. Así como Zaqueo, que vivía en la ciudad Jericó, Dios sabía de que Zaqueo lo quería ver. Aun cuando subió al árbol y le dijo: Zaqueo, baja hacia abajo. Y el Señor lo conoció a él. Lo que aquellos están desesperados buscando a Dios, ¿quién puede agarrarse firmemente a Dios? Los que lo desean a Él. Los que desean vivir bien ante el Señor, si en verdad poseen ese corazón. Recuerden la mujer que tuvo derrame de sangre por 12 años. Gastó todo su dinero en ir a muchos doctores, muchos especialistas, pero su condición se volvió peor. Pero una vez, con un grupo donde estaba Jesús, ella se metió entre medio y agarró el vestuario de Jesús. Y cuando tocó el vestuario de Jesús, de que fue completamente curada. ¿Qué miras atrás del corazón de esa mujer? ¿Qué es lo que miras? Puedes ver la honestidad, el corazón. Si yo nada más tocara el vestuario de Jesús, yo voy a ser sanada. Inspiró a nosotros. Mira, podemos ver su corazón. La vida cristiana es como agarrarnos firmemente de la palabra. Es como alcanzar al Señor para que me bendizca. O alcanzar al Señor, dame tu palabra y la sabiduría para resolver mis problemas. Cantares capítulo 3. Cantares capítulo 3. Proverbios, Eclesiastés, y luego sigue el libro de Cantares. Cantares capítulo 3, versículo 4. Leamos juntos. Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego el que ama mi alma, lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y la cámara de la que me dio luz. Esta es la reina del rey Salomón y la mujer sulamita. La mujer sulamita era un hombre necesario para ella. Ella pensó que si yo no conozco a este hombre, nunca voy a tener un esposo o un esposo. Entonces se agarró de él. Y además no lo dejé hasta que lo metí en la casa de mi madre, dice. A la casa de su madre, a la cámara de la que me dio luz. Lo metió al rey Salomón a su casa entera. Hasta que terminó. Y él no lo dejó ir. Esa es la imagen de cómo alguien recibe salvación. O aún cuando se trata de una boda. En vez de con un individual, mira a otra persona. Dice, yo quiero casarme con esta persona. Parece un esposo o una esposa buena y se agarran de ellos. Creo que los jóvenes no tienen ese tipo de valentía. Creo que quiero decir de que tú como joven piensas de que esta es tu pareja y la quieres casarte con ella porque sabes de que en verdad es salva esa persona y te vas en eso en vez de calcular estas otras cosas, ¿verdad? Y necesitas valentía. Bueno, Génesis capítulo 32. Otra persona que quiero hablarles. Versículo 24.
capítulo 32, versículo 24, Génesis 32, versículo 24 y 25. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en él el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26, leamos juntos. El significado de Jacob. Esta persona fue bendecida por Dios. No es porque esta persona hizo algo complicada. Después de que con él pudo agarrarse al Señor, nunca le dejó ir. Jacob peleó contra su propia carne y perdió con su hermano mayor para pelear con la primogenitura. Y al regresar a su casa, le dijo que su hermano Esaú andaba buscándolo para matarlo y le dio miedo. Todo lo que hizo, mandó a su esposa, a sus hijos ante él. Y se conoció con Dios en el río y peleó contra Dios. Aquí habla de que peleó contra un ángel, pero se refiere que este ángel es Dios él mismo. No es una pelea física de boxeo. Dios quería pasarlo a él como si no conocía a Jacob. Pero Jacob le dijo, no me dejes solo. Mi vida está muy llena de temor. No quiero dejarte ir hasta que me bendices. Dios, puedes regresar a Betel, donde tú me dijiste que fuera. Jacob se estaba agarrando de Dios. Yo quiero tener éxito ante Dios, quiero servirte a Dios, quiero ser bien en ti. No te voy a dejar ir hasta que me bendizcas. El ángel prevaleció, entonces Jacob ganó. El ángel pensó de que podía pasar sobre él. Entonces el ángel le bendició a Jacob. No hay nadie mejor que se agarre así como Jacob. Miren a Ruth, moabita. Ruth, ella nunca miró nada bueno en su vida. Su hombre, todos murieron en su casa. Nunca miró que la casa de Naomi fuera bendecida. Pero escuchó de quién era Dios. Entonces sabía que Dios le iba a bendecir. Entonces como su suegra Naomi quería regresar a su tierra, Naomi le dijo, regresen a su tierra, le dijo a sus... Orpa le dijo, yo no te voy a dejar ir. Y Ruth dijo lo mismo, no te voy a dejar ir. Pero según Naomi, cuando le dijo que regresara a su tierra, él le dice que Orpa le dio un beso a Naomi y regresó a su tierra. Orpa se agarró de algo, pero lo dejó ir. No se agarró firme de eso. Pero miren a Ruth, él se agarró firmemente. Ruth dijo, donde tú mueras yo voy a morir. Y donde tú seas enterrada yo seré enterrada. No me digas que regrese. Donde tú mueras yo voy a morir. Eso es en verdad agarrarse firmemente. La Biblia no traduce de que Naomi se agarró de Ruth, ella misma. Lo que pasó fue de que Boaz confesó a Ruth, le estaba diciendo que
tú eres alguien que está bajo la ala de Dios para recibir protección. De que Dios de tu madre es mi Dios y es el Dios de que Ruth se agarró. Y porque ella no lo dejó ir, se agarró firmemente. Es mencionada en la genealogía de Jesucristo. Ella dice a Naomi, solo la muerte puede separarnos. Muy similar a Job. Job dice, hasta que yo muera no voy a maldecir a Dios. Voy a agarrar de mi integridad y de Él. Una relación de un maestro y discípulo, que es Eliseo, es de que Eliseo era alguien que cargaba agua y Dios mandó a Eliseo. Eliseo le dijo, Dios me está mandando a darte agua. ¿Y qué le dijo Eliseo? Dice, voy a jurar a mi alma que nunca voy a apartarme de ti, le dijo Eliseo a Elías. Eliseo le dijo a Elías, me está matando a Belén, me está mandando a Jericó, te seguiré a Jericó, a Jordán, por el río Jordán. Elías fue tomado por Dios. Elías dije, te voy a seguir. Eliseo, voy a seguir donde vaya mi maestro. Elías, la imagen de Jesucristo, es lo que nos dice de que cualquiera que se agarre de Dios, Jesucristo, será lleno de poder y centrará el poder de Dios en su vida. Recuerden el Evangelio de Lucas 24, de que ellos fueron a la ciudad de Emaús. Pueden ver la conversación de los dos discípulos. Estaban tristes porque Jesús era un gran hombre que iba a morir y estaban muy estresados. Entonces Jesús resucitó y apareció ante sus discípulos. Él les explicó qué es lo que iba a pasar. Les explicó de cómo había un profeta, un Mesías que era prometido y que iba a morir y que iba a resucitar. Entonces, los discípulos escucharon las palabras de Jesús, su corazón estaban quemando por dentro. Entonces pareció como si el Señor quería seguir adelante, pero los discípulos se agarraron de Él y le convencieron al Señor de que quedara en su casa, mientras Jesús iba a alejar, a irse. Entonces el Señor, los discípulos pidieron al Señor que se quedaran una noche. Si no, el Señor se hubiera ido si no le hubieran pedido a sus discípulos. Cuando Jesús entró a su casa, sus ojos estaban abiertos y reconocieron de que era Jesucristo el mismo del quien hablaba. Y pero nuestra vida cristiana es así mismo. En veces puedes estar conversando con Dios, pero no estás reconociendo que estás hablando con Cristo, porque no puedes ver al Señor. Jesús se muestra a nosotros en diferentes imágenes. En veces, cuando Él te exhorta a un hermano, puedes recibir este consejo como si es del Señor y usarlo. Digamos, vienes a la comunión y escuchas el testimonio de alguien. Parece como si este testimonio te está hablando a ti. Pero cuando te agarras del Señor, es cuando puedes ver al Señor y tus ojos son alumbrados. Cualquiera que pueda ver al Señor, el Señor está en verdad en su vida y sus ojos son alumbrados. Así como le dijo a sus discípulos cuando trajeron al Señor bajo su techo y pudieron servir a Él y pudieron ver a Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros, que no podemos ver a Jesús con nuestros ojos, podemos servir al Señor y verlo? Es algo difícil, ¿verdad? Porque es un misterio de cómo podemos agarrarnos firmemente de Él. Cuando uno dice en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dice que agarrarnos firmemente de la palabra de Dios
es agarrarte de Cristo. Cuando reconocemos la autoridad de Dios, podemos ir contra cualquier cosa. La montaña de transfiguración, el Señor se mostró a sus discípulos y los cielos se abrieron y una voz vino del cielo, que escucharan a su voz. Revela una revelación de que Dios es la verdad. Cualquiera que se pueda agarrar de la palabra de Dios, se está agarrando de Dios firmemente, de Jesucristo. Puede decir, eso es fácil, ¿verdad? Más escuchar la palabra y agarrar su palabra. No es tan fácil como tú piensas. Porque nuestra vida, nuestras circunstancias siempre está cambiando en nuestra vida. La palabra de Dios puede decir una cosa, pero parece que nuestra vida está torciéndose a otra cosa, a otra vida diferente. ¿Qué haces cuando le dice obedece a la Biblia y vas a ser bendecido? Pero miramos a lo contrario. Mantengan esto en mente, que en las cosas, más cosas grandes es cuando la palabra de Dios va a venir a la luz. En cualquiera que se agarre a la palabra de Dios firmemente y vencen esta cosa o problema, ellos pueden también vencer otros problemas cuando estén en otros problemas grandes. Así como el Hijo está en el poder del poder grande del Padre, Primero Samuel capítulo 15 dice, porque Saúl dejó la palabra de Dios, Dios lo dejó a él. Apocalipsis 2 dice, porque perseveraste hasta el final, yo voy a agarrarme de ti. Cualquiera que deje ir la palabra de Dios, Dios va a dejar a esa persona. Cualquiera que vaya contra la Biblia, no importa qué tan clara sea la palabra de Dios, será algo temoroso. Porque sabemos de que la palabra de Dios dice, así se va a cumplir. Si la Biblia dice, no estés firme para otras personas, es algo temoroso. La Biblia dice que no vayas a otras personas porque vas a hacerlo. Tu vida no va a ser bien después de eso. Pero cualquiera que se agarre, se aferre de la palabra de Dios, que es la palabra de esperanza, vas a tener esperanza. Es verdad. Tienes que tener cuidado, precaución, porque cuando pasa el tiempo, no confiamos en la palabra de Dios. Pero las personas que en verdad confían en Dios y se agarran de la palabra de Dios, este servicio del domingo, escuchar la palabra, puede volverse algo precioso para esa persona. Pero ¿por qué será que en el pasado, un tiempo precioso, pero ahora ya no es tan precioso? Cuando primeramente recibiste la salvación, naciste de nuevo, la palabra de Dios es lo único que te importaba en tu vida. Pero la sangre de Cristo fue lo que te importaba nada más. Pero ahora está muy atrás de ti. Ahora dices, porque habrá muchos seminarios en esta iglesia. ¿Por qué será que tenemos que reunirnos muchos? Nuestros corazones están yendo hacia atrás. Hay un hecho de por qué esta iglesia todavía está predicando el Evangelio. Es porque no estamos tomando paso atrás, sino nos paramos firme ante la sangre de Cristo. El que nos ha prometido es fiel a nosotros. Cuando nos agarramos de la promesa, de la palabra de promesa, sin temblar, Dios que nos prometió, Él es fiel, muy fiel. A Él lo podemos creer todo porque vale la pena, pero a otras personas no. La promesa de Dios, todo se va a cumplir. Cualquiera que cree en su promesa va a vivir su vida en esperanza. De agarrarse firme de la cruz sin Filipenses capítulo 2. Filipenses 2.
Filipenses 2:16. Filipenses 2:16. Leamos juntos. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Está hablando de la palabra de vida. Aferrándose de la palabra de vida significa que estás aferrando de la palabra de Dios para vida. En otras palabras, que se agarra de la palabra de Dios firmemente, que está escrita, cualquier cosa que hagan en su vida, no están corriendo en vano. Y claro, en el Señor hay tiempos que nosotros sudamos y trabajamos duro, pero todo eso no es en vano. Todo eso, trabajo duro en el día del Señor, todo será recompensado y será proveído para ustedes. Pero si se agarra de otras cosas que no sea la palabra de Dios, todo eso es en vano. Puedes correr lo más fuerte que puedas. Cuando mires atrás, no hay nada ante los ojos de Dios. En veces te agarras de las cosas que piensas que esa es la manera de Dios, que esto es lo que quiere Dios, y miras atrás, eso no era lo que Dios quería. Aferrarse de la palabra de Dios es de la palabra de Dios para que no corras hacia atrás. Puedes decir, la exhortación, el regaño de Dios, pero agárrate firme para que no lo dejes ir y mantengas. Y luego, esta es tu vida. Aferrarse a la palabra firmemente es algo relacionado con tu vida. Porque no hay movimiento en tu vida. Porque perdemos mucha energía en nuestra vida cristiana. No mires tan profundamente. La única razón, el problema es porque las personas refrenan de agarrarse de la palabra de Dios. Te preguntas, ¿por qué no hay crecimiento? ¿Por qué será que mi vida de fe es lo mismo como hace 1 año, 2 años, 3 años? Tienes que preguntarte, ¿te estás aferrando a la palabra de Dios? Colosenses, mira Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Colosenses 2:19, leamos juntos. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dice, no haciéndose de la cabeza. ¿Qué significa eso? Está hablando, explicando de la comunión. La comunión es un lugar donde Jesucristo está ahí. Somos el cuerpo nosotros. No haciéndose de la cabeza significa, no está hablando físicamente agarrando de la cabeza de alguien. Está hablando de la vida apropiada en comunión en Cristo. Muchas personas pueden decir que son salvos, pero ¿será que en verdad aman la comunión? Yo sé que han recogido un panfleto de las noticias y en tus habilidades, todas las comuniones que no puedes ir, tienes que ir para tu propio bien. Agarrándose firme del Señor, aferrarse de Él, es como de una rama que se agarra de un árbol, ¿verdad? Es como te agarras del Señor. Ahora, hoy en día, hay muchas pocas personas que se quedan. Fui a Corea y fui a retiro de verano y eran 4 días de retiro.
Y las personas que quedaron hasta el último día, fue más pequeño cada día. Mientras pasa el tiempo, muchos desean la confortabilidad, la comodidad de esta tierra. Agarrarse de la cabeza, que es ir a las comuniones, a las reuniones, en todas las cosas que necesitas ir. Ahora tienes una posición de que Dios te ha dado, tienes que quedar ahí para que recibas la bendición. Hannah, que le dio mucho distrés fue a sus hijos, y Hannah oró y no fueron respondidas sus oraciones inmediatamente. Y muchas veces quiso abandonar, fue tentada en abandonar su posición. Pero a pesar de eso, ella fue ante la presencia del Señor. Y cada año fue al templo, el tabernáculo de Dios, sabiendo de que, aunque Dios no contestaba sus oraciones, ella fue persiguiendo las cosas de Dios. Y por eso fue bendecida. Si estás viviendo una posición en tu vida y le pides a Dios bendiciones, eso no es correcto. En la posición que se le ha dado a cada uno de nosotros, o donde tienes que estar, especialmente en la comunión, donde tienes que estar sentado. Cuando posees esta posición, vas a recibir bendición. ¿Por qué? Porque sabe que Dios refiere el crecimiento como algo de Dios. Es muy simple. Si mira Génesis capítulo 1, el agua, el mundo fue sumergido por agua. Así tiene que ser. Los que son salvos tienen que ser separados del mundo, siendo el agua. Después hubieron plantas, vegetales. También miren hacia atrás en su vida, pregúntense, ¿por qué será que no doy fruto? O sea, los frutos del Espíritu, de evangelizar. Si no estás dando fruto, pregúntate, ¿por qué? Porque estás muy sumergido bajo el agua. Piénsalo, si estás sumergido bajo el agua, no importa qué tantas semillas pongas, cómo serán plantadas para que crezcan. Si tu corazón y tu mente están sumergidas en el mundo, solo porque la busques y la palabra de Dios sea dada a ti, es imposible vivir tú solo. Pero la palabra de Dios dice que vengamos y nos reunamos todos juntos. Pero el apóstol Pablo, misionero, fue de lugar a lugar. Y siempre hubo algo común que él dijo cada vez que se alejaba de una ciudad a otra. Dijo, dile a otras personas antes de despedida, dice, permanecer en el Señor, permanecer en el Señor. Eso es aferrarse a la palabra de Dios firmemente. Si tú te apartas de la comunión, te vas a alejar más y más de la iglesia y alejarte más y más de Dios mismo. Éxodo 17 habla de Moisés, ¿verdad? José salió, están peleando su batalla con los amalequitas. Y eso, el dicho donde Moisés oró para que ganaran la guerra los israelitas. Cuando Moisés se cansó y bajó su mano, ellos empezaron a perder la batalla. ¿Quién era Moisés? Moisés es un hombre muerto. Piénsalo, el nombre de Faraón es cuando cada niño que era masculino moría. Cuando cada niño varón que nacía, él tenía que ser matado. Y Moisés fue el único que quedó. Porque su madre lo salvó por medio de la oración. Ellos no sabían qué hacer cuando dieron a luz a un hijo. Pero su familia oró y preservaron su vida. Y por eso Moisés pudo ver la importancia de la oración. ¿Qué pasó ante la guerra de la Amalequita? Cuando Moisés empezó a perder fuerza, empezaron a perder.
Por eso Aarón y Hur mantuvieron sus manos, sostuvieron sus hombros. Levantaron sus manos para que las manos de Moisés no se cansaran y bajaran. Y no solo eso, no solo agarraron sus manos, sino levantaron sus manos. Y cuando los israelitas pudieron destruir completamente a los amalequitas. La oración es muy importante, más importante de lo que tú piensas. Mientras levantas tus manos y oras, en ese momento de que tus manos bajan, ¿qué significa aferrarse del Señor? Aferrarse al Señor, tienes que levantar tus manos hacia Él. Es la mano de oración, así como Moisés vivió su vida. ¿Y será que esta oración, sus manos, trajo victoria a los israelitas? ¿Qué nosotros como iglesia necesitamos para predicar a más personas alrededor? Cada uno de nosotros tenemos que orar con un solo corazón, con un corazón unido, y así el Evangelio puede ser predicado. La oración es un escudo. Efesios habla de la armadura de Dios. Tenemos que ser armados con el escudo, la palabra que es nuestra espada, y tienes que tener los pies de Evangelio. Y además de eso, tienes que la fe, que es tu escudo. Encima de todo eso está el escudo, que es lo más importante de toda la armadura. Porque el diablo va a tirar dardos de fuego a nosotros. No importa que ande esa armadura, pero si no tienes el escudo, y la oración es lo que bloquea todo eso. Orar para ti mismo, para otras personas, orar para los predicadores, es como tú puedes mantener tu vida. Aferrarse del Señor es orar. Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Leamos juntos. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Está hablando de la iglesia de Filadelfia. De todas las 7 iglesias de Asia. Tal Herminia, de Esmirna y Filadelfia fue recompensada y alabada. Esas 2 iglesias recibieron alabanza. Otra iglesia recibieron regaño y alabanza juntas. Filadelfia significa amados. Y a la iglesia los bendició ¿con qué? Con corona, dice. Los bendició con una puerta abierta, que es la puerta abierta, que es para la iglesia. Que por medio de la iglesia de Filadelfia, muchas personas vinieron y recibieron salvación. Sin importar que tan pequeña era la iglesia, el Evangelio estaba muy activo y muy predicado. Pero hay varias cosas que la iglesia de Filadelfia tuvo. Se aferraron lo que era bueno para que nadie tomara su corona. ¿Qué era lo que la iglesia de Filadelfia tuvieron? Era evangelización, el trabajo de salvar almas, era lo más importante que ellos tuvieron. Pero el diablo él mismo desprecia mucho eso. El diablo, la esperanza más grande que él tiene es mandar a muchas personas al infierno. A un ser que quiere tomar nuestra corona, y por eso aférrese de lo que es importante. Y bueno, apóstol Pablo recibió esta corona cuando estabas escribiendo el mensaje de Filipenses. Hubo mucho que recibió.
Filipenses fue escrito mientras estaba él en la prisión. Dijo, yo prosigo a la meta de lo que yo voy a recibir y no quiero ver el pasado. No fue cuando él cumplió algo que estaba contento de que cumplió algo. Tenemos que tener cuidado porque cuando en nuestra vida cristiana dijimos, esto es todo y eso es suficiente y estoy contento con esto. Por ejemplo, en la iglesia ya tenemos iglesia, ya no necesitamos hacer nada, ya tenemos el edificio. Estar contento con sí mismo no es lo que Dios quiere. Hay cosas que tenemos que hacer. Hay una corona de vida, hay una corona ante nosotros y esa corona es las almas. Apóstol Pablo dijo, la verdadera corona que será revelada ante mí, ante el juicio de Dios, es tú. Eres tú. Cada una de las personas que tú prediques, que fueron salvas, que evangelizaron, o cada uno de los hermanos que ayudaste, estas personas van a recibir una corona. Aferrarse a las personas que están yendo al infierno es una corona. Aferrarse a un hermano que está cayéndose, agarrarse, eso es aferrarse al Señor. Mateo capítulo dice, cualquier cosa que hagas para este niño, lo estás haciendo para mí. Jesús alaba a bien porque me diste de comer cuando tenía hambre. Me trajiste a tu casa cuando tenía frío. Y dije, ¿cuándo hicimos eso por ti, Señor? Y el Señor le respondió, las cosas que tú has hecho por estas personas es como si las has hecho para mí. No solamente está hablando de los hermanos, está hablando de cada uno de que tú has encontrado en tu vida personal. Estas son las personas. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 19. 2:19. Vamos a leer juntos. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Sí? ¿No lo sois vosotros? Queridos hermanos, que recibimos salvación con el mismo evangelio. Antes de ser salvos éramos extraños, no teníamos ninguna relación con Dios. Pero quien sea que compartió el evangelio a nosotros, eso es una corona. Aferrarse de eso, no lo dejes ir. Hay dos cosas, dos papeles en la iglesia. Los dos papeles de la iglesia es salvar una alma y levantar una alma. El propósito de nuestra reunión, sea comunión o lo que sea que tengamos planeado, es para salvar una alma y para levantar y sostener a los hermanos. Y para cualquiera que se aferra de levantar a los hermanos, es aferrarse al Señor. Si tú puedes poner tu vida para esto, es así como tú puedes ser bendecido. Alguien puede decir, lo más importante del trabajo que alguien puede hacer es buscar propósito de lo que tiene que hacer. Los cristianos ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si en verdad eres salvo, ya sabes qué es lo que tienes que hacer por el resto de tu vida. Te aferras de esto firmemente y procedes a eso y puedes tener victoria en tu vida cristiana. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Versículo 37. Mateo 10, versículo 37.
El que me ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Es importante de que notemos de cómo tenemos que vivir una vida digna de Dios. Digna del Señor. ¿Qué significa esto? Todos venimos de diferentes lugares, pero todos tienen una cruz. Para algunos quizás tu esposo no sea salvo y es tu cruz. Para algunos quizás tu salud que te esté llevando atrás. O quizás sea tu hijo que rechaza venir a la iglesia. O la pobreza, quizás estás en una gran pobreza, pasando en pobreza. O quizás algo mental, quizás sea tu cruz. Entonces, aferrarse de esto es aferrarse de esta cruz. Tienes una cruz que Dios ha confiado en ti. No tienes que dejarla. Tienes que aferrarte de esta cruz y seguir a Dios con esta cruz. Dios siempre nos está invitando con brazos abiertos. Todos los que están en dolor, ven y descansen en mí. Dios ya tomó toda la carga de nuestros pecados. Ahora, cuando es quitada la carga del pecado, ahora Dios te ha dado una cruz para que tú cargues. ¿Se acuerda Simón cuando Dios está llevando la cruz? Él tomó la cruz momentáneamente para el Señor. Asimismo, por el tiempo momentáneo, tenemos que llevar esta cruz de que Dios nos ha dado. Y en ese día que conozcamos al Señor, esa cruz será quitada completamente. Entonces no trates de tirar esta cruz, aférrate de esta cruz, agárrate de ella. Hay un himno. Hasta que recibas tu última victoria, yo voy a amar esta amada cruz. Hasta que reciba la corona de vida. Y voy a agarrarme de esta cruz. La vida cristiana es aferrarse de esta cruz. La Biblia nunca dice que es una cruz feliz. Es una cruz. Si solo podíamos dejar ir esta cruz, podemos ser libres. Pero es un entendimiento falso. Por la cruz están hoy aquí. Eso te está manteniendo. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, que nos amas, te damos gracias por guiarnos al paso de la vida de la salvación. Gracias por conectarnos a la iglesia que está predicando el Evangelio siempre. Por favor, ayúdanos para permanecer con más poder y estar en la iglesia. Por favor, levántanos, Señor, para que hasta el día que tú regreses no podamos caer nosotros o faltar. Por favor, ayuda a nuestra iglesia para predicar el Evangelio, no solo aquí en Sun Valley, sino en todos los lugares. Por estar con los hermanos, los predicadores y hermanos que mantengan esta iglesia y este Evangelio, por favor, agárralos a ellos. Lo confiamos todo después del horario, después del sermón, en tus manos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.